Hola a todos, yo soy María, técnico del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado. Muchos de vosotros lo conoceréis por sus siglas, ADYV, ADIV, como aparecen ahí en pantalla. Hoy os voy a dar una charla sobre técnicas de estudio y si tenéis cualquier duda sobre lo que voy a tratar, podéis consultarnos en nuestra página web, tenéis toda la información, número de teléfono, correo electrónico y cita previa. Antes de empezar diré brevemente a qué nos dedicamos en el servicio. Pues nosotros atendemos a los alumnos que tengan algún tipo de necesidad específica del aprendizaje, dificultad con el estudio, discapacidad. También tenemos un apartado para el asesoramiento pedagógico en el que os podemos ayudar a organizaros, planificaros con el estudio y gestionamos los programas de voluntariado. Como he dicho antes, cualquier cosa nos podéis consultar en el contacto que aparece en nuestra página web. Sin más dilación voy a meterme en el tema que me ocupa hoy sobre el estudio eficaz. Algunos de los factores que influyen en ese estudio eficaz son los que tenéis aquí. La motivación, el ambiente, la planificación, concentración y relajación. Me voy a centrar más en el tema de la planificación y concentración, que son los dos pilares que más os suelen interesar. En cuanto a la motivación, es algo que tenéis que intentar potenciar día a día para mantener vuestro estudio activo y eficaz. Cada uno tiene su propia motivación. ¿De qué depende? Depende de los objetivos que uno se plantee. ¿Qué puedo hacer para mantenerla? Pues ahí os pongo unas cositas básicas que podéis hacer. Por ejemplo, tener siempre un espacio de estudio que sea más o menos el mismo para estudiar, crearos una buena rutina, tener un mobiliario de estudio cómodo, descansar, hacer deporte, tener tiempo para vuestro ocio, para vuestro tiempo libre. Si vuestra mente y vuestro cuerpo está sano, está relajado, está tranquilo, está feliz, es más probable que podáis motivaros y podáis encontrar fácilmente el camino hacia la motivación. También es importante que busquéis vuestras propias recompensas. A la hora del estudio, si os cuesta mucho motivaros y centrar la atención, os pongáis pequeñas motivaciones que os hagan terminar la tarea pronto. Por ejemplo, podéis decir, voy a estudiar esto y esto, o voy a estudiar tanto tiempo y cuando acabe puedo hablar con mi compañero, tomar un café, salir a la calle, etc. Son pequeñas recompensas intrínsecas que a priori no son recompensas, pero nos pueden ayudar a motivarnos para poder seguir. ¿Cómo debe ser el ambiente donde yo debo de estudiar y donde tengo que organizar la mayor parte del estudio? Pues el ambiente debe ser, como pone ahí, lo más tranquilo posible, silencioso, cómodo, que la temperatura esté más o menos controlada, en torno a 18 o 22 grados, que sea agradable, limpio, ordenado, el mobiliario sea cómodo. Todo esto parece que no, pero influye mucho porque si yo tengo que ponerme a estudiar en un sitio agradable, es mucho más fácil que me concentre y que no pierda tiempo. Por lo tanto, antes de ponerme a estudiar voy a dedicar unos minutos a organizar mi espacio de estudio, a ventilar y a tenerlo lo más cómodo y agradable posible. Vamos a comenzar con el tema de la planificación. Llegados aquí a este punto, estaréis pensando que cómo podéis organizar mejor vuestros estudios, cómo podéis planificaros. Yo os voy a dar unas breves nociones. Si tenéis alguna duda al respecto sobre todo lo que voy a comentar, al final tenéis todos nuestros correos para que podáis pedirnos cita previa y podéis consultarnos a nivel personal cualquier duda específica que os surja al respecto. Entonces, ¿es difícil planificar y distribuir el tiempo de estudio? Depende de qué hayáis estado haciendo hasta ahora. Normalmente, llegado a la universidad, vosotros ya tenéis unos hábitos de estudio establecidos, por lo que no debería de resultaros muy difícil hacer esa planificación. Pero es verdad que en esta etapa educativa superior requiere de quizás invertir más tiempo, planificarse mejor todo el horario diario
Y eso es algo que tenéis que hacer nuevo. Por ejemplo, lo ideal sería que pudieseis tener por escrito todas las tareas que tenéis que hacer durante el día. Ahí incluimos actividades que hagáis extraacadémicas, clases, si tenéis que trabajar, pues el trabajo, ocio y tiempo libre, tiempos de descanso, tiempos para comer y, muy importante, la hora a la que nos vamos a dormir. Tenemos que comprometernos con una hora en la que tenemos que finalizar el día. ¿Cuáles son los beneficios de hacer esta planificación? Al principio puede resultar que es algo muy tedioso tener que ponerme delante de un papel porque no todos los días me acuesto a la misma hora o me levanto o tengo clases y me puede resultar un poco difícil, pero es importante que lo hagáis porque así creáis un hábito de trabajo, controláis vuestro rendimiento, aprovecháis mucho más el tiempo. Sabéis distribuir ese tiempo dependiendo de la energía que tenéis, podéis poneros las actividades más complejas en los momentos del día en los que estéis más activos, evitáis atracones de estudio de última hora porque vais estudiando poquito a poco y tenéis tiempo para todo, para el tiempo libre y para el tiempo de estudio. Cuando no se planifica el estudio, todo esto se entremezcla, entonces al final nos vemos con que tenemos poco tiempo para todo, porque no hemos sido capaces de planificarlo bien y dedicar un tiempo para cada cosa. Lo más importante a la hora de hacer ese horario de estudio es que nos comprometamos con ello y que seamos realistas. Por ejemplo, si yo de primera sé que me cuesta estudiar 4 horas seguidas, para empezar no me voy a poner 4 horas seguidas. Me voy a poner 1 hora con un descanso, una actividad placentera, otra hora y así. Voy a ir viendo cuál es mi ritmo y voy a adaptar mi horario a mi ritmo. Porque lo más importante es no procrastinar. La procrastinación es dejar para después lo que puedo hacer hoy y eso nos pasa mucho. Por ejemplo, si estamos viendo la tele, pues decimos, venga, cuando acabe este capítulo me pongo a ello. Pero acaba el capítulo, engancha con otro capítulo y al final nunca nos ponemos a ello. Entonces es importante que digamos, hasta aquí, a tal hora me pongo y me comprometa con ese horario. Hay que estudiar siempre un poco todos los días. Por lo tanto, pues el horario, como he dicho, tenéis que calcular cuánto tiempo necesitáis para estudiar, cuál es el mejor momento del día en el que vosotros estáis más activos para hacer ese estudio y cuántas horas al día y días de la semana voy a dedicar para eso. Tenéis que tener en cuenta que el horario no tiene por qué ser rígido, también puede ser flexible en el sentido de que un día puede aparecer un acontecimiento o tengo que ir a algún sitio, un imprevisto, y no por tener un horario hecho voy a dejar de hacerlo. Puedo ir y hacer esa tarea, pero en el mismo horario me voy a planificar un tiempo para imprevistos, para luego recuperar ese tiempo perdido. Lo mejor es que podáis poner ese tiempo de recuperación porque si no, los imprevistos van a aparecer igualmente. Los imprevistos pueden ser cada uno la importancia que le dé, hasta salir con los amigos. Y los vais a hacer y luego no os va a quedar tiempo para las tareas pendientes. Aquí tenéis un ejemplo de cómo podría ser un horario. En las horas ponemos todas las horas del día delimitadas lo máximo posible. Por ejemplo, aquí hemos puesto de 7:30 a 7:45, a 8:15, a 8:25 y después, como veis, vamos espaciando un poco más. Las horas de estudio de la tarde van, por ejemplo, de 4 a 4:50. Hemos puesto 50 minutos y 10 minutos de descanso. ¿Por qué ponemos 50 minutos? Porque se supone que 50 minutos es el tiempo máximo en el que sois capaces de mantener vuestra atención. Esto es relativo, cada persona tiene su tiempo máximo de atención. Podéis calcularlo, podéis calcular vuestra curva atencional, el punto álgido hasta donde mantenéis la atención y dónde va decayendo. ¿Cómo podéis calcular eso?
Pues en nuestra página web, al lado de donde está nuestra presentación de técnicas de estudio, tenéis 3 descargables. Uno es un horario en blanco, igual que este, para que podáis rellenar vosotros con vuestras tareas. Otro es un documento donde os explica cómo calcular ese tiempo máximo de atención. En función al tiempo que tengáis cada uno, tenéis que planificar vuestro estudio. Por ejemplo, si tu tiempo máximo para atender son 20 minutos, planifícate la tarde poniendo cada 20 minutos estudio. 20 minutos de estudio y 10 minutos de descanso. Esos 10 minutos de descanso tienen que ser reales, no pueden ser 20. Por lo tanto, aquí toca otra vez comprometeros con ese horario que vais a establecer, porque ya que es realista y lo estáis planificando según vuestra atención, es muy importante que se cumpla y no se procrastine, como he dicho antes. Como veis aquí en este horario hay tiempo para todo, tiempo para disfrutar, tiempo para descansar, el tiempo de recuperación, que es el que está en amarillo los sábados, tiempo para clase, para comer, cenar, y en lila veis que pone tiempo para dormir. Aquí mencionar brevemente que el dormir es muy importante para la asimilación de conceptos. Se ha demostrado que a través del sueño REM es cuando nosotros asimilamos y llevamos la información, lo que hemos estudiado a lo largo del día o lo que hemos vivido, a la memoria a largo plazo. Por lo tanto, si hay un buen sueño y aparecen esas fases de sueño profundo a lo largo de la noche, será mucho más fácil que esos recuerdos estén en nuestra memoria a largo plazo. Así que lo que habéis oído algunas veces de compañeros que se quedan toda la noche estudiando, pues eso puede darte un resultado inmediato, pero a largo plazo no te va a generar ninguna huella de memoria, por lo tanto no es eficaz. Lo mejor es que puedas estudiar durante el día y puedas dormir y descansar bien. Ahora aquí os hemos puesto algunas herramientas que dispone la Universidad de Murcia, que pone a vuestra disposición para que podáis hacer esa planificación. Por ejemplo, dentro del webmail tenéis una agenda. Como veis aquí, pues dentro de cada día de la semana podéis anotar los eventos que tengáis y hacer vuestras planificaciones. Si os organizáis mejor en papel, pues descargáis el horario que tenemos en la página web y lo rellenáis en papel. Lo bueno de utilizar estas tareas electrónicas que os pone la universidad es que siempre las lleváis en vuestros dispositivos, móvil, ordenador, siempre las podéis consultar. Luego tenéis dentro del webmail la aplicación de tareas, que ahí os podéis poner, pues os saldrán como avisos cada vez que tengáis una tarea planificada. Y también tenéis el calendario dentro del aula virtual. Este calendario funciona similar al de Google Calendar y dentro de, como veis aquí en la imagen, dentro de cada día se abre el desplegable y tenéis todas las horas para que podáis planificar todas las actividades. Este es muy similar al del papel que os hemos dejado. Ahora vamos con algo un poquito más complicado que la planificación, porque la planificación al fin y al cabo es sentarme con mi papel, ver mis actividades y plasmarlas en un folio y comprometerme a cumplirlas. Y ahora vamos con el tema de la concentración. Esto es más complicado porque requiere un esfuerzo personal diario. ¿Se puede mantener la concentración mientras estudio? Se puede. De hecho, como habéis llegado a la universidad, habéis tenido éxito en vuestros estudios y habéis sido capaces de hacerlo en etapas educativas inferiores. Por lo tanto, aquí no vais a tener ningún problema. ¿Cuáles son las estrategias que yo puedo utilizar para concentrarme? Pues yo aquí os digo unas pocas. Por ejemplo, son cosas que a lo mejor ya sabéis: evitar ruidos, evitar distracciones, dejar el móvil, marcarnos rutinas, dividir tareas y hacer descanso. Es importante evitar ruidos y distracciones porque cuando estamos haciendo una tarea que no nos motiva o que no nos atrae y tenemos un ruido externo, lo que hace nuestra atención es atender a ese ruido externo. ¿Por qué? Porque quiere evitar a toda costa
estar en la tarea que no le atrae y entonces tiene la excusa perfecta para desviarse. ¿Cuál es siempre nuestra mayor fuente de despiste? El móvil. Es importante que el móvil lo dejemos. ¿Cómo? Pues se lo podemos dar a un familiar, guardarlo en el cajón o bloquearlo. Yo ahí he puesto una aplicación que se llama Forest, que te bloquea el móvil el tiempo que tú le digas para que te deje estudiar. Esta es una de ellas, hay muchas más que seguro que conocéis y pueden ser mejores que esta. Podéis buscar aplicaciones que bloqueen el móvil y ya está. El tiempo que vosotros digáis. ¿20 minutos? Pues 20 minutos no lo podéis tocar. Lo de marcar rutinas es importante para la concentración. ¿Por qué? Porque si yo todas las tardes a las 4 de la tarde me pongo a estudiar, cuando llegue las 4 de la tarde directamente me voy a ir a estudiar. No voy a pensar o no voy a tener que luchar contra la pereza de me tengo que poner a estudiar y no me apetece, porque ya tengo mi rutina establecida. Digamos que estamos condicionados para ponernos a estudiar a esa hora, pero tenemos que ser muy metódicos y cumplir nuestro horario a rajatabla. Los descansos también son fundamentales porque si tenemos la mente muy saturada de información, esa información se va a ir perdiendo y no le damos tiempo a que se interiorice. La memoria funciona como carpetas dentro de los ordenadores. Entonces, si tenemos nuestra memoria de trabajo está saturada de información, digamos que esa información ahí no cabe y se va a borrar y se va a perder. No va a pasar a otra carpeta que es la de memoria a largo plazo. Tenemos que dejar que también la mente descanse, asimile conceptos y volver a meterle información nueva. Como he dicho antes y repito porque es importante, el descanso tiene que ser muy planificado y corto. Y luego ya el descanso de la noche donde reparamos y tenemos sueño REM. Para concentrarnos en clase, ahora con el tema de las clases online, puede ser que encontréis mayores dificultades porque estamos en casa, frente a una pantalla y puede ser que ahí haya más distractores y nos cueste mucho centrar la atención en lo que es la pantalla. Una cosa que nos puede ayudar sería el tomar apuntes y participar, hacer preguntas. Suele pasar mucho que a veces cuando son clases online el profesor habla, hace una pregunta y se genera el silencio y nadie responde porque todo el mundo está con su micro desconectado. Pues lo ideal sería que se fomentara esa participación. Eso os va a ayudar a que estéis más enganchados en la clase. Entonces, pues chateáis, os conectáis a tutoría o podéis mandar incluso correos después de clase, preguntáis a los compañeros. Todo lo que haga que el estudio sea activo os va a ayudar. En primero es normal que se tenga cierta vergüenza a la participación y a interactuar. Esa vergüenza la vais a ir perdiendo conforme avancen los cursos académicos. También es verdad que se va perdiendo conforme vayáis interactuando más y os daréis cuenta que al final es algo muy normal y necesario para vuestro aprendizaje. Así que yo os invito a que rompáis el hielo y participéis en las clases. Lo que viene aquí en esta diapositiva es lo que ya he dicho anteriormente, por lo tanto no me voy a detener mucho en ella. El estudio debe ser planificado en sesiones cortas, en torno a 50 minutos con 10 minutos de descanso, pero lo ideal es que cada uno calcule su tiempo atencional máximo y planifique las sesiones de estudio en torno a ese tiempo, con 10 minutos de descanso igualmente. También es importante que sepáis que el cerebro aprende de manera lógica. Si estáis acostumbrados a estudiar de memoria, os va a costar muchísimo más, porque al estudiar de manera lógica y tratando de entender el concepto, se generan más rutas de memoria. Por lo tanto, para recuperar la información va a ser más fácil. Es como si para llegar a un sitio tuviésemos diferentes caminos. Pues luego para recuperar esa información podemos ir a través de esos caminos. Si memorizamos, solo vamos a tener un único camino y ahí vamos a perder mucha información. Por eso, a veces si no
si estudiáis muy rápido, si no descansáis, si os pegáis atracones o si estudiáis de memoria, os daréis cuenta que el camino que hacéis para llegar a la información que tenéis en la memoria a largo plazo puede ser un camino de baches. Y luego os encontráis delante del examen y pensáis, esto me lo he leído, me acuerdo de la página, me acuerdo de la foto que había, de que yo subrayé con verde, pero no puedo acceder al contenido, no sé cuál es la pregunta correcta. ¿Por qué? Porque ese camino que habéis establecido para llegar a la información está bacheado. Entonces vais perdiendo información. Lo malo de esto es que cuando leáis la pregunta por segunda vez diréis, me suena que era la B, pero eso es un falso recuerdo, porque os suena porque ya lo habéis leído y eso está en vuestra memoria a corto plazo, pero no porque sepáis que esa es la respuesta correcta. Entonces, el no estudiar de manera profunda os puede jugar una mala pasada luego en el examen. Aquí os he puesto también cuáles son las fases del estudio activo. Estas fases son las generales, las que todo el mundo puede aplicar, pero es verdad que cada uno tiene las suyas y como habéis estudiado otros cursos inferiores, ya digamos que tenéis establecido unas fases de estudio muy arraigadas. Entonces son un poco relativas, cada uno tiene que personalizarlas según le vaya bien. Por ejemplo, yo os pongo las que suelen funcionar, que son estas 5: prelectura, lectura comprensiva, subrayar, esquema y memorizar. ¿En qué consiste cada una? No me voy a detener porque creo que la mayoría lo sabéis o os hacéis una idea. Si queréis profundizar sobre esto, sí que podéis cogernos cita previa y ya os las podemos explicar y establecer unas fases de estudio adecuadas a cada uno. Otro de los materiales que podéis descargaros en la página web son unas tablas en las que ponen esas fases de estudio y arriba pone el nombre de la asignatura y todos los temas que tiene la asignatura, para que planifiquéis cada asignatura y vayáis marcando. Esto, bueno, como viene más adelante, ahora lo explico. Pero que sepáis que tenéis ese recurso, que lo podéis descargar y podéis planificar las fases de estudio según esas tablas que os he dejado ahí. Aunque no voy a explicar todas las fases del estudio deteniéndome en cada una de ellas, sí que os quiero decir que tenéis a vuestra disposición herramientas que debéis utilizar porque os van a hacer el estudio más fácil. Por ejemplo, para hacer esquemas tenéis aplicaciones como esa que os he puesto aquí, que es el CMapStore, igual que la de Forest. Es una aplicación, pero seguro que encontráis alguna más eficiente o que os guste a vosotros más. Yo os he puesto este ejemplo. Os ayuda a hacer esquemas y a que podáis ver en un simple vistazo, tengáis toda la información disponible. Esto también os ayuda a que en la memoria la información se organice más fácilmente. Para luego recuperarla es más fácil que hayáis hecho esos esquemas. Y aquí veis que está el cuadro que os explicaba antes. Es más fácil si os lo explico así, que lo vais viendo. Con todas las fases del estudio, lo ideal es que cada uno ponga la fase del estudio que le venga bien, pero estas serían buenas. Igual que aquí hemos puesto prelectura, lectura, subrayado, resumen, esquema, repaso y otros. En otros se puede volver a poner repaso, porque está bien que se repase varias veces. Y como veis en esta diapositiva siguiente, así es la manera correcta de completarlo. Se ponen los temas 1, 2, 3 y se va haciendo una X cuando yo vaya consiguiendo hacer esa fase de estudio. Esto me va a ayudar porque cuando estén cerca los exámenes yo voy a tener todas mis tablas de mi asignatura y voy a saber con un vistazo qué me queda de estudiar de cada asignatura. Muchos alumnos se dejan la parte de repaso 2, el segundo repaso, todo en blanco. Y cuando está cerca los exámenes, entonces es simplemente repasar toda la asignatura. Para que vosotros podáis hacer un estudio activo, necesitáis potenciar vuestra memoria y vuestra atención. Ya os he dado así unas pocas pistas mientras he ido hablando
con las diapositivas y vuelvo a reiterarme en ellas. Lo importante para establecer buenas rutas de memoria de atención es que atendamos en clase, ya que el cerebro va reteniendo información y va como nutriendo esos caminos a la memoria a largo plazo. Vamos a ir metiéndole información. Luego a la hora del examen va a ser más fácil rescatar esa información. Es importante que no nos demos atracones y que el material lo fragmentemos, que usemos claves de memoria y retengamos la idea principal. No memorizar literalmente, sino que vayamos a ideas principales y repasemos. Las claves de memoria que podéis usar, en internet tenéis muchos trucos para memorizar. Por ejemplo, a mí alumnos ya me han dicho que pues con 5 palabras cogen las primeras letras y hacen una única palabra. O van encadenando las últimas letras de las palabras con las primeras y van haciendo una cadena de palabras para aprendérselas mejor. O, por ejemplo, un truco que funciona es asociar. Esto sirve para palabras raras que tengáis que memorizar o palabras muy técnicas. Asociar esa palabra rara con una situación también rara o inverosímil. Por ejemplo, esto es un ejemplo que salió hace un tiempo en una de estas charlas. En alemán, habitación se dice, o se escribe, mejor dicho, Zimmer. No sé cómo se pronuncia, pero se escribe Zimmer. Entonces, si tú te imaginas tu propia habitación, tu propio cuarto, encima de una cima de una montaña, y te imaginas que la habitación se tambalea, se cae, estás creando una situación en tu cabeza inverosímil que no existe en la vida real, y eso hace que la retengas más fácilmente. Podéis hacer este experimento. Dentro de una semana es probable que os acordéis que en alemán habitación se escribe Zimmer, como cima de montaña. Pues eso es una clave mnemotécnica y que funciona. Podéis usar la que vosotros queráis, y si queréis profundizar más en ello, pues igualmente, como he dicho, nos pedéis cita y podéis venir a que os demos unas nociones. Y ya finalmente, para ir concluyendo, os quería hablar de la relajación. ¿Qué tiene que ver la relajación con las técnicas de estudio? Pues tiene que ver mucho, porque es verdad que la etapa universitaria suele ser una etapa de estrés, una etapa en la que el alumno suele experimentar ansiedad, que a lo mejor en etapas anteriores no ha experimentado, o sí, pero suele aparecer. Llegamos a los exámenes, normalmente ahora el panorama ha cambiado, pueden ser online o presencial, pero normalmente al alumno le da mucho respeto ir a un examen universitario y entonces aparece la ansiedad, eso que os he puesto ahí. ¿Por qué aparece esa ansiedad? Puede ser por múltiples opciones. Puede ser porque yo tienda a ser una persona ansiosa y por lo tanto siempre voy a tener ese componente ansioso. Puede ser porque no haya estudiado, porque la materia sea muy difícil, porque haya tenido poco tiempo. Ahora vosotros tenéis muchísimos trabajos que hacer y eso os quita tiempo para el estudio. Puede ser porque el examen sea tipo test y no estoy acostumbrado a hacer tipo test, sino que se me da mejor el de desarrollo. O porque es un examen muy importante en el que me juego alguna cosa. Entonces esa situación nos provoca estrés y al mismo tiempo ansiedad. En muchas ocasiones, bueno, no en muchas, pero en algunas ocasiones es verdad que tendemos a evitar la situación que nos produce estrés y ansiedad y no nos enfrentamos a esa situación. El no enfrentarnos a esa situación nos va a generar una sensación de alivio y bienestar inmediato, pero a largo plazo me va a hacer sentir peor. Por lo tanto, las situaciones ansiógenas tenemos que enfrentarlas sí o sí, siempre. ¿Qué es lo mejor? Que podamos generar estrategias para poder superar esas situaciones ansiógenas. Alguna estrategia podría ser la relajación. La relajación es algo que todos conocemos, pero que no todos dominamos. Aquí os pongo unas pautas breves, igualmente si queréis profundizar me podéis decir. Antes del examen, lo importante es que tengáis los mayores estímulos posibles controlados, que no dejéis cosas al azar.
¿Cómo puedo yo controlar eso? Pues habiendo estudiado bien la tarea, llegando pronto al examen, leyendo las instrucciones detenidamente, haciendo preguntas si no comprendo algo y no fijándome en si mis compañeros han acabado antes y yo estoy tardando más, porque eso también nos pone muy nerviosos y pensamos que estamos fallando o que estamos invirtiendo demasiado tiempo y el examen debería ser más fácil y al final nos fijamos en cosas que no deberíamos, nos ponemos más nerviosos y eso nos puede jugar una mala pasada, como he dicho antes. Entonces cada uno a su ritmo. Hay personas que necesitan más tiempo para hacer un examen y personas que necesitan menos. Esto no depende de la dificultad en sí del examen. Durante el examen puedes realizar técnicas de relajación, porque de hecho hay técnicas que tú puedes hacer y nadie se da cuenta, como hacer una respiración profunda, respiración abdominal, o tensar los músculos y distensarlos, o distraernos pensando en otra cosa. Son técnicas que no puedo explicar aquí ahora, pero que están a vuestra disposición y si queréis en una cita en concreto también os las puedo explicar. Lo ideal es que se comience también por las preguntas más sencillas, eso os da más seguridad, porque veis que sabéis responder algunas. Un examen siempre está estructurado con preguntas fáciles, intermedias y difíciles. Pues empezamos por las fáciles, intermedias y las difíciles para el final, que son las que nos hacen perder más tiempo intentando rescatar esa información de la memoria. Y repito que las dudas siempre hay que preguntarlas, para eso están los profesores, ellos no tienen ninguna dificultad para responderos todo lo que vosotros necesitéis, siempre y cuando sean dudas de comprensión y no dudas específicas que requieran que os den información extra que no hayáis estudiado. Hasta aquí mi parte de exposición. Espero que haya quedado más o menos claro. Sobre todo, esto pretende haceros ver una idea general de cómo os podéis organizar y cómo está en vosotros el que podáis potenciar vuestra concentración y vuestra memoria. Vosotros sois agentes activos, por lo tanto no es algo externo que no dependa de uno, sino que uno puede hacer algo por mejorar esa parte. Repito que en nuestra página web vais a encontrar esos descargables para que podáis planificaros vuestro tiempo de estudio y vuestro horario. Y aquí os hemos dejado un enlace para que podáis cumplimentar una encuesta, es muy breve, son muy poquitas preguntas, os va a llevar 5 minutos, sobre esta charla que habéis escuchado. Y ya sin más, daros las gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de esta presentación. Nos ponemos a vuestra disposición, tanto mi compañera Mariana Arejos como yo, a través de todos estos correos que tenéis, página web, cita previa, y si no, pues Centro Social Universitario, primera planta. Y ha sido un placer daros esta charla y aquí estamos para todo lo que necesitéis.